Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de extracción líquido-líquido de la materia Procesos Industriales de Separación que se ofrece en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El ejercicio dice, se desea extraer un antibiótico de un caldo de fermentación que contiene 260 miligramos por litro del antibiótico, utilizando un solvente orgánico. La constante de equilibrio es de 57 a un pH de 3.5. El flujo de la fase acuosa es de 450 litros por hora y el de la fase orgánica es de 37 litros por hora. Calcule el número de etapas para extraer el 99% del antibiótico. Nos dicen que calculemos el número de etapas para extraer el 99% del antibiótico. Podemos suponer que se trata de una extracción a contracorriente. Es conveniente contar con un esquema para identificar las partes involucradas en el ejercicio. Los datos que tenemos para el problema son la concentración inicial de antibiótico, que es de 260 miligramos por litro, el flujo de la fase ligera, que en este caso son 37 litros por hora, el flujo de la fase pesada, que son 450 litros por hora, la constante de equilibrio, que es de 57, y tenemos la concentración de antibiótico en el refinado, que no nos las dicen como tal, sin embargo tenemos aquí el dato que nos dice que extraemos el 99% del antibiótico. Eso quiere decir que el 1% de la concentración inicial va a quedar en el refinado y eso lo podemos calcular de esta manera. ¿Sí? Solamente sacamos el 1% de la concentración inicial de antibiótico. La ecuación que podemos utilizar para calcular el número de etapas es la siguiente. En esta ecuación está involucrado el número de etapas, pero si se fijan también está involucrado el factor de extracción. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es calcular el factor de extracción. Y para calcular el factor de extracción podemos utilizar la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, es la relación de fases multiplicada por la constante de equilibrio. Esto lo podemos calcular de una manera muy sencilla. Es la constante de equilibrio multiplicada por la fase ligera entre la fase pesada. Y eso nos da el factor de extracción. Ahora podemos empezar a calcular el número de etapas que nos están pidiendo. Para eso tenemos dos formas de calcularlo. Si utilizamos esta ecuación, vemos que lo único que hice en este paso fue pasar la concentración en el refinado para tener una relación de concentraciones. Y si hacemos ese cálculo nos va a dar 260, que es la concentración inicial, entre la concentración en el refinado. Y eso nos da un valor de 100. Y la primera manera de calcular el número de etapas es despejando precisamente el número de etapas de esta ecuación. Y si hacemos ese despeje, obtenemos este resultado. Si se fijan, aquí arriba está la ecuación o el número de etapas despejado de la ecuación que les acabo de mencionar. Y otra opción es utilizar una herramienta de Excel. Para utilizar esa herramienta de Excel, vamos a donde dice la sección de datos, donde dice análisis de hipótesis y tenemos que dar donde dice buscar objetivo. Pero para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en este caso yo puse una casilla que se llama fórmula y aquí puse únicamente esta parte de la ecuación. ¿Sí? Esta ya la conocemos, es el que acabo de calcular anteriormente que tiene un valor de 100 y ahora puse solamente esta parte de la ecuación. Si se fijan, aquí está arriba, es solamente la parte del lado derecho de la ecuación donde vamos a calcular el número de etapas. Entonces lo que hacemos es ponernos en esa casilla y ahora sí vamos a donde dice análisis de hipótesis, buscar objetivo y aquí aparece un cuadro de diálogo y nos dice definir celdas. E23 es donde tenemos la ecuación, la fórmula con el valor. Este valor tiene que ser igual a 100. Si se fijan aquí en esta ecuación, esta parte de la ecuación
tiene que ser igual a 100, que es el valor que acabamos de calcular, que es la relación de concentraciones. Y cambiando la celda, esta celda. Cambiando la celda, vamos a seleccionar la celda donde yo puse N y le damos a aceptar. Hace el proceso y nos da, si se fijan, nos da el mismo valor que si despejamos la ecuación. Y este valor es prácticamente igual a 3. Entonces, de esta manera podemos calcular el número de etapas para una extracción a contracorriente.